Lindo es cantar, lindo es alabar cuando estamos bien. Qué difícil cuando estamos pasando por pruebas y a lo mejor le cuestionamos a nuestro Señor, ¿por qué y para qué? Pero la respuesta viene seguida, hablando personalmente. Más dependencia de Él, más confianza en Él, más apoyo en Él, confiar en lo que dice su palabra. Bástate mi gracia. Se acabó. Bástate mi gracia. Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Oh, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor. Y yo jamás me jubilaré. Eso era lo que yo decía. Pero el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el libro de Isaías. Entonces digo, ajá, es lo que tú piensas, ahora te voy a tener quietito y durante la pandemia. Y así me ha tenido. Pero alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor en todas circunstancias, porque su voluntad es, todos sabemos, ¿no?, buena, agradable y perfecta. Cualquiera sea el resultado, el Señor está con nosotros, está conmigo. Muchas gracias, hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, y gracias a cada uno de los hermanos que seguro oraron, que están orando y orarán por la salud, y a los que no oraron también, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi. Estoy aquí, pastor, en lo que sea que esté débil, sea que esté fuerte, sea que esté desanimado, para servir a la congregación en lo que sea posible. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eres mi libertad. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Una pregunta que le haría el Señor a sus discípulos, una pregunta trascendental a la cual Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego añade el Señor. Entonces él le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, añade Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dos declaraciones celestiales, dos declaraciones que no atribuye a Pedro ni a sus discípulos la respuesta. La primera lo atribuye al Padre, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba haciendo una declaración tan especial, es decir, Él es el Mesías prometido, el Dios encarnado, el Dios omnipotente, el Dios eterno encarnado. Pero luego añade una segunda declaración: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y se atribuye a Él, no a nosotros los hombres, a los pastores o a los seguidores. Él edifica la iglesia. El Señor es el que sigue aún edificando la iglesia hasta nuestros días. Una iglesia a la manera de Jesús. En este proceso de edificar la iglesia, Él excluye sin duda el tema de edificios, de programas, de estrategias, de ambientes o escenarios. Seamos claros, ¿acaso la iglesia no extraña también en estos días el edificio, los programas, las estrategias, el ambiente, el escenario, el evento dominical? Por supuesto que sí, y esto es muy propio para nosotros. Seamos claros, mis hermanos, con esto. Me atrevería a decir que en la historia de la iglesia
Nunca se ha dado una situación como esta que estamos viviendo. Nada ni nadie ha tenido que cerrar la iglesia y hacer una pausa tan larga en la que no podemos reunirnos. Pero ahora sí. ¿Cuál es el desafío y el aprendizaje que podemos compartir, que podemos de pronto traer a la memoria? ¿Cuál es el aprendizaje? Quizá es descubrir y realzar y unirnos a esa iglesia que Jesús está edificando. Descubrir su esencia. Es mi iglesia, esa iglesia con la esencia de la iglesia a la manera de Jesús. ¿Cuál debe ser nuestro protagonismo? ¿Y cuál es el protagonismo de la iglesia de nuestros días? De nuestra iglesia frente a los pueblos y frente a las naciones. Estoy convencido que Dios ha puesto la ciencia y la tecnología en manos de esta generación. Y qué bueno ha sido ver cómo va el Evangelio siendo compartido a través de los medios hacia todo el mundo. Es como que la tierra está llenándose del mensaje. Pero también creo que Dios está buscando direccionarnos para entender mejor cuál es la esencia de su iglesia. Esa iglesia a la manera de Jesús. Hay algo que debe enfatizarse. Y estoy convencido, mis hermanos, que el Señor no está edificando una iglesia virtual. No está edificando o está proponiendo ministerios virtuales, alimentación virtual. Esto puede llegar a ser un culto a la comodidad, sin duda. Si hay algo que más extraño, por supuesto, quiero estar en el lugar de la adoración, quiero estar en el lugar donde nos encontramos como hermanos, poder estrecharnos las manos, poder saludarnos, poder compartir la koinonía, frente a frente, cara a cara, allí juntos. Claro que yo también extraño, pero al fin estamos desafiados a entender cuál es la iglesia que Jesús está edificando, esa iglesia a la manera de Jesús. Hermanos, el aprendizaje que estamos viviendo es grande, es muy grande. Se rompió la rutina de la liturgia, las formas, los ambientes, el programa y mucho más. Extrañamos mucho de esto, ¿verdad? Y claro, yo también extraño eso. ¿Es así la iglesia que Jesús está edificando? La liturgia, las formas, los ambientes, el programa y mucho más. Pues ahora nos encontramos en casa. Estamos en casa. Permítame citar algunas experiencias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que tuvo lugar en casa, en el seno de la familia. Les llevaré a Génesis del capítulo 28 y solamente quiero hacer referencia a la historia. Allí encontramos la historia de Jacob y Esaú, cómo Jacob robó a Esaú lo que Dios había prometido, en realidad para el primogénito. Y Jacob roba la primogenitura de Esaú. La mamá le ayuda a armar maletas y huye al norte del país, muy lejos, muy al norte. Y el primer día, mientras él iba, llega a un lugar y tenía que descansar. Hace de almohada una piedra y de pronto sueña. Y Dios se revela a Jacob. Ve una escalera que va desde la tierra hacia el cielo, ángeles que suben y bajan, y de pronto Dios le habla. Increíble. Le habla para ratificarle sobre la promesa dada a Abraham, que se cumpliría también a través de Jacob. Le habla que la tierra donde él estaba descansando era la tierra que Dios le iba a dar. Y además le promete que estará Dios con él. Cuando se despierta pero muy asustado, y luego hace esta declaración muy linda. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y lo llamó por nombre a aquel lugar Betel, casa de Dios, lugar de encuentro, lugar de reafirmación de las promesas. Eso era el hogar, eso es la casa, pero además, les citaré otra experiencia.
Ya ustedes recordarán, en Éxodo 12, cuando encontramos la instrucción que Dios da al pueblo de Israel para sacarles de Egipto, entren en casa y allí pongan esa marca de la sangre de un cordero y Dios les liberará. La liberación parte después de que se entraron a la casa y allí estuvieron esperando la dirección del Señor. Hay otra experiencia especial ya en el Nuevo Testamento y que también se da en casa. Y es ese momento crucial, Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo se quedaron en casa, en el seno de un hogar. Y dice así la palabra del Señor: de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo fue derramado en los 120 creyentes y desde entonces y hasta nuestros días el impacto de la obra del Espíritu Santo no ha cesado. Empezó en una casa. ¿Y cómo no citar algunos otros pasajes que hacen referencia a la casa en los Hechos de los Apóstoles y en algunas de las cartas? Por ejemplo, los que habían creído partían el pan por las casas, dice Hechos en el capítulo 2. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, decía Pablo en Hechos, el capítulo 20. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saluda también a la iglesia que está en su casa, Romanos 16. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, 1 Corintios 16. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Y a la hermana Arquipa y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en su casa, Filemón 2. Y una última: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. En casa instruía el apóstol Juan en el capítulo 2. ¡Wow! Lo que Dios quiso hacer desde el hogar son cosas grandes. Y en esta vez nos encontramos en una situación donde la casa ha llegado a ser el lugar de reencuentro con Dios. Y como iglesia, ¿qué está enseñándonos el Señor? De modo que, mis hermanos, la casa, el hogar, diríamos que fue diseñado como un altar para adorar a Jehová, para que se cumplan los propósitos que Dios tiene. En estos tiempos hemos sido llevados a casa, hemos sido encerrados en casa. El culto, la adoración, el estudio bíblico ha tenido que darse en casa. ¿Qué enseñanza es esta para nosotros? Las reuniones de oración han tenido que darse en casa. ¿Será que el Señor está diciéndonos que está edificando su iglesia a la manera de Jesús? ¿Recuerdan ustedes esa enseñanza muy especial que el Señor nos dio en el Sermón del Monte, Mateo 6? Hablando de la oración, dijo: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dijo de otro lugar así. Reprochó las oraciones en público y reprochó las oraciones que son tan elaboradas y nos invitó: en casa, en tu habitación, cierra la puerta y Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros, a través de tu persona, a través de tu familia. Además, mis hermanos, diríamos que hemos sido desafiados en esta temporada, muy desafiados. Nos ha invitado a ver de cerca el dolor, la desesperanza, el temor, la indiferencia, el enojo, la ira de la gente. No hay otra invitación más clara y más frontal que el Señor haya hecho para su iglesia. La iglesia y cada uno de nosotros nos ha declarado el Señor que somos sal y luz.
Y es como que este es el momento para que nosotros tengamos ese comportamiento y seamos sal y luz. El mensaje de vida está en las manos de la iglesia. El Evangelio de Jesucristo está en manos de la iglesia para ser compartida con todas las naciones, con todos los pueblos, con nuestra ciudad. El Evangelio que tiene poder. Hemos sido desafiados a tomar las armas de la oración. Notarán ustedes que hay un clamor continuo de las iglesias en el mundo, pidiendo sanidad en las naciones y pidiendo volver a Él. Las oraciones, aún de los que no son cristianos, yo diría, Dios nos ha invitado a mirar que aún quienes no le conocen a Dios claman porque esto tenga un fin. Las oraciones de las instituciones, hospitales, cuarteles, hombres y mujeres de Dios, pero además hombres y mujeres que ni siquiera conocen a Dios, haciendo oraciones. La oración en las calles y en lugares públicos ha sido evidente en estos últimos tiempos. Dios le recuerda a la iglesia y nos recuerda a cada uno de nosotros que la oración es un privilegio dado a los creyentes. Diría que estamos tal vez a las puertas de un avivamiento. No vamos a volver a congregarnos para ser indiferentes y para continuar con las mismas rutinas. El avivamiento que se ha dado en la historia de la iglesia a través de los siglos, sabemos todos que se ha dado después de una crisis. Y hoy estamos viviendo una crisis. Entonces Dios nos está invitando o llevándonos a ese punto de entender que Dios quiere traer avivamiento en su iglesia. Pero ese avivamiento empieza en el interior de cada uno de nosotros. Ese avivamiento empieza en la familia, allí en el seno del hogar. Ese avivamiento debe impactar a la iglesia. Un avivamiento que explote los dones que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Un avivamiento que nos lleve a ser una iglesia a la manera de Jesucristo. Lo que usted es, lo que yo soy, eso es la iglesia. Y de pronto me pregunto, ¿es esa la iglesia que está edificando el Señor? Jesús está edificando su iglesia, aún en estos días, cuando la congregación no puede estar allí. Jesús empieza conmigo, en mi corazón, haciendo esa transformación. ¿Cree que Dios puede transformar su corazón, su manera de hacer iglesia y llevarnos a tal punto de ser parte de esa iglesia que Él está edificando para traer paz, para traer un mensaje de esperanza a este mundo? Les invito a que vayamos allá, a que dejemos que Dios obre en nosotros de esta manera. Que el Señor les bendiga.